Hola a todos, soy el profe Eduardo Botnar. Acá estamos de nuevo con la charla número 4. Vamos tratando de seguir la correlatividad de lo que ya hablamos. Hemos visto que el guardavidas se desempeña en muchos ámbitos acuáticos diversos y lo que vamos a hacer pie en la jornada esta es sobre el trabajo en aguas confinadas. Vamos a hablar de las piletas, de los distintos tipos de piletas. ¿Y qué es lo que tienen en común? Bueno, primeramente decir que cualquiera de las piletas de las que hablemos van a requerir de una habilitación, también van a tener un reglamento y va a haber normas de uso y en todas va a tener que haber un agente responsable que es el guardavidas. Así como también lo dicen las normativas, va a tener que haber un personal médico. El guardavidas como agente de prevención va a estar atento a todos estos factores, porque se va a ocupar de lo que él ya conoce, eso es la anticipación. Pero también estamos preparados para mitigar, para atenuar cualquier accidente que ocurra o reducir la vulnerabilidad, que esa es la intención de la mitigación, sabiendo de qué manera tienen que estar esas instalaciones, sabiendo qué equipos tenemos que usar, etcétera, para garantizar siempre la seguridad, obviamente. Las habilitaciones se enmarcan dentro de la ley 10.217, dictada en el año 84. Ahí se habla de la habilitación, el contralor y la fiscalización que la provincia delega a las municipalidades. Entonces son los municipios los que tienen que controlar permanentemente que se cumpla con el decreto 3181 del 2007, que es el que dicta todas las características que una pileta debe tener. Y si no las tiene, se tendrá que adecuar. Una vez que se adecue a todas las reglas del decreto, entonces ahí obtendrá la habilitación. Dentro del decreto 3181 se van a encontrar todos los detalles de qué características tienen las señalizaciones, los materiales que se tienen que usar, cómo se cuida el agua, los reglamentos, o sea, todo lo que se necesita para que funcione correctamente una pileta. Y esto el guardavidas lo debe conocer. Por eso es importante que lean y conozcan estos detalles. Ahí cualquier profesional guardavidas va a entender cuando hay algo que está fuera de regla y que puede conducir a un peligro. Y si no, se sugiere, de acuerdo al tipo de natatorio, porque ya hemos dicho, hay muchas características, muchas posibilidades, distintos tipos de agua, de invierno, de verano, entonces amoldándonos a eso y al sistema de trabajo que querramos aplicar porque consideramos que es adecuado, también vamos a sugerir qué tipo de equipamiento, qué tipo de detalles de seguridad puede tener ese natatorio. Esto hay que hacérselo saber al empleador para que también los riesgos sean menores. Si revisamos entonces el decreto, vamos a encontrar que nos sugieren hasta cuándo hay que controlar el agua, qué tipo de indumentarias, etcétera, etcétera. Están todos los detalles ahí. Es algo que a nosotros nos va a servir para brindar el mayor marco de seguridad. Tendremos en cuenta todo lo que conocemos de nuestra profesión, más el apoyo de este tipo de reglamentaciones. Como estamos viendo lo que tienen en común los distintos tipos de piletas, es que vamos a tomar algunas de las reglamentaciones y las vamos a relacionar con algunos accidentes comunes a tener presentes y en cuenta. Por ejemplo, cuando se habla de la higiene del agua, está buenísimo conocer todos los detalles, conociendo el decreto, pero nosotros nos vamos a centrar como guardavidas en el conocimiento de al menos los productos que se utilizan, químicos, conocer sobre qué es el pH, cómo funciona la salud del agua para la salud del usuario. El pH es un factor que indica la acidez o la alcalinidad del agua. Ahí en cada establecimiento habrá un pequeño kit que es muy sencillo de utilizar,
que nos va a través de colores determinar si el agua está en estado neutro, que es lo que se busca, que es en esa numeración que ven que va de 0 a 14, se busca que esté entre 7,2 y 7,8 para que sea apta para el uso de ese natatorio. Y si va a estar por encima o por debajo, o sea, si va a estar ácido o alcalino, lo que va a producir es algún tipo de irritación para la piel, para los ojos, o puede incluso convertirse en un medio transmisor de enfermedades. Entonces, acá vamos a hablar de dos cosas, de la salud y de la seguridad, porque un agua bien cuidada estará apuntando a la salud de los usuarios. Y respecto a la visibilidad que otorga un agua bien cuidada, estará relacionadísima la seguridad. En el decreto se destaca que debe pintarse un círculo en el piso del natatorio, en la parte más profunda. Eso es para constatar la visibilidad. A esto sumemos el diagnóstico que hace el guardavidas en cada momento de acuerdo a la concurrencia y las actividades. A partir del criterio profesional, el guardavidas busca ubicarse estratégicamente. Intenta el sitio donde sea más efectiva la observación. Tengamos en cuenta también que puede estar en movimiento, pero si va a estar detenido, debe encontrar el ángulo de visión óptimo para el caso. Un recurso común es utilizar sillas de altura que nos ubiquen por encima de los 2 metros, aunque en general lo más efectivo es encontrarse próximos al agua. La ubicación del guardavidas, el cuidado del agua, todas estas disposiciones se establecen para evitar accidentes y garantizar la seguridad del usuario. Válganos este ejemplo, como tantos otros que podríamos tomar. Acá se lee claramente la tragedia de que muere ahogado un niño en una pileta con agua turbia, pero no es solamente que se ahogó por el agua turbia y no lo vio el guardavidas, es que no había guardavidas, no había habilitación. Entonces, estas son las negligencias de las que todavía no nos terminamos de asombrar, ocurren permanentemente. Negligencia que tiene siempre una cadena de responsables necesarios y todo comienza con el municipio como habilitador, controlador y fiscalizador. Cuando un ahogamiento ocurre en una pileta habilitada, el primero a ser observado será el guardavidas. Después de él vendrán todos los demás, los profesores, coordinadores, directivos, etc. El caso que ha sido muy renombrado es el de Lucas Lin. Ahí queda claro que una pileta puede estar habilitada y no haber controles. Fíjense que en la tragedia quedan implicados hasta los responsables municipales de la habilitación. Pero bueno, es un caso para que estudien los guardavidas respecto a que este guardavidas que estaba trabajando argumentó que lo había molestado el sol, cuando el agua era cristalina, cuando había un grupo que tenía que estar concentrado en ese grupo porque era una colonia, eran niños jugando, la profe que saca al grupo, se olvida uno y en el medio la presunción de haber estado con el celular, el guardavidas. Hay documentos y hay constataciones de que estaba distraído. No podemos distraernos entonces en ninguna situación, pero donde el guardavidas atento también incide es en la observación de algunos juegos que hacen los niños y sobre todo estos desafíos de apnea, ¿no? La apnea, como pueden ver, es la suspensión voluntaria de la respiración. Esto puede ser un juego de niños o puede ser el deporte mismo que realizan muchos al bucear grandes distancias o grandes profundidades. En este tipo de desafíos, lo que puede llegar a suceder es algo conocido como blackout. Acá hay una temática respecto a la reserva de oxígeno y el esfuerzo que en estas situaciones de distancias o de profundidades los buceadores, como se está viendo el video, intentan
ir relajados, hacer un consumo mínimo de oxígeno para conseguir las mayores distancias o profundidades, pero se esfuerzan a tal punto que las concentraciones altas de dióxido que le están sugiriendo que salga a la superficie a respirar son despreciadas y es más fuerte el impulso de tratar de continuar un poco más, al punto de que cuando quieren emerger para respirar no lo consiguen. Entonces, en estas situaciones tiene que haber alguien atento para extraer a la persona, y lo que se van a necesitar en general, lo que deberíamos hacer es, como en el caso 1, estimularlo simplemente. Muchas veces se sopla el rostro o se acaricia a la persona para ver si está volviendo a la conciencia lúcida y empieza a respirar, y no tendría que haber secuelas. En el caso que sean niños jugando y un guardavidas sea distraído de la posibilidad de que esté en el fondo, bueno, obviamente que el caso podría ser muchísimo más grave, como el de Lucas Lin. Acá en este segundo caso podemos observar cómo entienden que está en problemas porque los movimientos ya empiezan a ser irregulares. Se extrae a la persona, y acá hay otra situación donde pasan algo un poco más complejo, que es utilizar una ventilación con bolsa mascarilla como estímulo para que vuelva a respirar normalmente la persona. Quede claro que nunca se sugieren golpes en el rostro de una persona accidentada. En el caso de un intento por lograr grandes profundidades, puede suceder el blackout muy a pesar del intento de la persona por salir a respirar a la superficie, ya que los volúmenes de oxígeno y dióxido de carbono van a variar su presión a medida que se ascienda. Entonces, es ahí cuando el cerebro registra una concentración cada vez mayor de dióxido de carbono y el organismo se autoprotege, generando esa desconexión, digamos así, y pasando a un estado de inconsciencia donde el consumo de oxígeno por el cuerpo será mínimo. La persona entonces ya no puede salir por sus medios y tiene que ser extraída antes de que se ahogue. Todos estos temas lo pueden volver a revisar en la charla 2 para sacarse las dudas de qué se trata. Acá en este caso 3 lo que se observa también es otro tipo de estímulo, que es la ventilación de boca a boca. Las insuflaciones deben ser más bien superficiales y sabemos que en todos estos casos no hay secuelas si es que el trámite fue así de breve como se ha visto en estos ejemplos de los videos. Lo que conviene a los deportistas, obviamente, es estar en ese marco controlado, y para los que quieran trabajar la apnea, tener muy en cuenta este tipo de esfuerzos que pueden conducir incluso a lesiones graves o hasta la muerte por ahogamiento. Por eso es que siempre se hacen esos trabajos bajo la supervisión de algún profesional y con los controles adecuados. Es por eso que está bueno también volver al tema del juego de los niños, de los adolescentes, los desafíos, sobre todo en juegos libres, donde muchas veces el guardavidas, si no está atento, puede confundirse con esas actividades y no prestarle real atención a la peligrosidad que comienza a aparecer en un natatorio que a veces con tanta concurrencia requiere de esto, de la mirada experta del guardavidas, que esté concentrado en que no ocurran estos hechos. Empalmando con el tema señalética, el blackout no lo podremos encuadrar, pero bueno, sepamos que todo lo que podamos trabajar en prevención, cualquier tema relacionado con la cartelería, también nos va a ayudar a reducir accidentes. Dentro del decreto vamos a encontrar un montón de sugerencias y todo lo que se pueda agregar, obviamente que va a ayudar muchísimo a la hora incluso de que ocurra un accidente, porque nosotros vamos a estar
avisando, mostrando al público cuáles son los riesgos y también es un respaldo para el guardavidas. Son tranquilidades por partida doble para la institución y para el guardavidas. Podríamos decir que si existen los medios, no tenemos que economizar en cartelería, pero el exceso de cartelería también puede ser perjudicial, porque si hay demasiada información, muchas veces se pierde el registro de la gente de lo que estamos tratando de comunicar. Los carteles en general es conveniente que sean de tipo gráficos y no con tanto texto. Después tienen que ir acompañados de la palabra del guardavidas contando de qué se trata cada cosa y obrando en el tema preventivo. Tomemos como ejemplo el de las duchas en la pileta de verano, que la gente reniega de que no se quiere mojar, de que le da frío, que ya está limpio, y desconocen que se los está protegiendo y cuidando de una eventual y posible hidrocución. La hidrocución es un shock termodiferencial que se produce cuando una persona con... Bueno, hay autores que hablan de diferencias térmicas de hasta 5 grados, o sea que puede ocurrirle a cualquiera, pero en realidad hay cierta predisposición de quien lo sufre a este evento, que con cierta temperatura corporal ingresa al agua, que es mucho más fría y puede producirse una parada cardíaca. Este tema, como tantos otros, habrá que desarrollarlos en forma extensa, exceden este tipo de charlas, pero es la introducción a montones de temáticas que se van a desarrollar durante el resto del año y la formación de guardavidas.